Mentes oscuras. En un mundo donde lo cotidiano parece seguro, existen historias que ocurrieron de verdad. Pero no todo lo que vas a escuchar es fácil de procesar. Este contenido está basado en hechos reales, presentado con fines narrativos, educativos y de reflexión. Se han modificado detalles para proteger identidades y evitar mostrar contenido sensible. Aquí no glorificamos el mal, lo exponemos. Porque a veces el verdadero horror no vive en la ficción, vive entre nosotros. Bienvenido a Mentes Oscuras. El hombre que regresó de la caja negra. La lluvia golpeaba el techo metálico del destacamento militar mientras el soldado Víctor permanecía inmóvil sobre una camilla improvisada. Afuera, la selva rugía. No era una selva normal. Los hombres destinados en aquella región decían que, después del anochecer, el monte cambiaba. Los sonidos parecían voces. Las sombras caminaban entre los árboles y había caminos que nadie debía cruzar solo. Víctor era uno de los militares más fuertes del destacamento, alto, disciplinado, resistente. Un hombre entrenado para sobrevivir donde otros caían. Pero horas antes de partir a una misión, algo extraño ocurrió. Primero fue un dolor insoportable en el pecho. Luego fiebre. Después comenzaron los temblores. En menos de 2 días, aquel hombre fuerte quedó reducido a un cuerpo consumido. Perdió más de la mitad de su peso, apenas podía respirar. Los médicos no entendían qué enfermedad lo estaba destruyendo tan rápido. Finalmente, uno de ellos habló con voz apagada. No hay nada más que hacer. Lo devolvieron al destacamento para esperar la muerte. Los soldados evitaban entrar a verlo. Algunos aseguraban que durante las noches Víctor hablaba dormido con alguien invisible. Otros juraban haber escuchado pasos alrededor de su cama cuando él ni siquiera podía levantarse. La última noche fue la peor. El aire dentro de la habitación se volvió helado. Las lámparas comenzaron a parpadear. Y entonces Víctor abrió lentamente los ojos, pero ya no estaba en el destacamento. La habitación había desaparecido. Ahora estaba rodeado por una selva oscura, silenciosa, cubierta por una neblina espesa que parecía moverse como si respirara. No había insectos, no había viento, no había vida, solo oscuridad. Entonces lo vio. A la distancia, una figura avanzaba lentamente entre los árboles. Era un hombre alto cubierto con una sotana negra. Su rostro estaba oculto bajo una capucha en la cintura. Llevaba una larga cinta roja que se arrastraba sobre el barro. Y detrás de él, una enorme caja de madera. La figura caminó frente a Víctor sin mirarlo. Pero cuando pasó cerca, algo dentro de la caja se movió. Víctor sintió un frío imposible recorrerle el cuerpo. Se acercó lentamente. Entre las pequeñas rendijas de la madera logró mirar el interior. Y el terror lo paralizó. Dentro de la caja estaba él mismo. Su cuerpo lucía pálido, inmóvil, como un cadáver preparado para ser enterrado.
Víctor retrocedió horrorizado. La figura encapuchada se detuvo. Muy despacio levantó la cabeza y luego descubrió su rostro. No tenía piel, no tenía ojos, solo un cráneo oscuro y vacío observándolo fijamente desde la sombra. Víctor intentó gritar, pero no pudo. El esqueleto inclinó la cabeza y habló con una voz profunda, seca, como ramas quebrándose. Aún no es tu momento. La selva tembló. Ve y vive. Todo desapareció. Víctor despertó violentamente sobre la cama del destacamento, respirando con desesperación. Pero algo era diferente. La debilidad había desaparecido. Sintió una fuerza extraña recorriendo su cuerpo. Sin decir una palabra, se levantó. Los soldados dormían. La lluvia había cesado. Y entonces comenzó a caminar. Solo. Durante horas atravesó un viejo camino selvático iluminado apenas por la luna. Mientras avanzaba, el recuerdo de aquella figura seguía atormentándolo. Sentía que algo lo observaba desde la oscuridad. Y entonces la vio. Una enorme serpiente negra descansaba atravesada en el camino. Era gigantesca, más de 2 metros de largo. Sus ojos brillaban de una forma antinatural. Víctor se detuvo. En ese instante sintió exactamente el mismo horror que había sentido frente a la caja de madera. Como si aquella criatura estuviera conectada con algo mucho más oscuro. La serpiente levantó lentamente la cabeza y atacó. Todo ocurrió en segundos. Víctor sintió una fuerza salvaje despertando dentro de él. De una sola patada lanzó a la criatura por el aire. La serpiente cayó violentamente entre las hojas, soltando un sonido extraño, casi humano. Luego se arrastró desesperadamente hasta desaparecer dentro de un enorme agujero en la tierra. Víctor quedó inmóvil, respirando agitado. Después continuó caminando hacia el hospital. Con el paso de los meses, recuperó completamente la salud. Jamás habló de lo ocurrido. Pensó que nadie le creería, o peor, que lo tomarían por loco. Pasaron los meses, hasta que durante un patrullaje en una aldea remota, un anciano comenzó a gritar apenas lo vio. ¡Es él! ¡Ese hombre! ¡El que peleó contra el demonio! Los soldados quedaron confundidos. Víctor sintió que la sangre se le helaba. El anciano temblaba mientras señalaba el viejo camino selvático. Contó que tiempo atrás caminaba por aquella zona cuando vio una aparición horrible surgir entre los árboles. El miedo fue tan intenso que perdió el conocimiento. Cuando despertó, escuchó ruidos violentos cerca del sendero. El anciano comenzó a gritar apenas lo vio. Es él, ese hombre, el que peleó contra el demonio. No era una selva normal. Los hombres destinados en aquella región decían que él, ese hombre, el que peleó contra el demonio. Los soldados quedaron confundidos. Víctor sintió que la sangre se le helaba. El anciano temblaba mientras señalaba el viejo camino selvático. Contó que tiempo atrás caminaba por aquella zona cuando vio una aparición horrible surgir entre los árboles. El miedo fue tan intenso que perdió el conocimiento. Cuando despertó, escuchó ruidos violentos cerca del sendero. Pensando que la criatura había regresado, se escondió entre la hierba. Y entonces vio a Víctor caminando solo bajo la lluvia. Después,
La cosa apareció. El anciano jamás pudo describirla claramente. Solo decía que parecía un demonio cubierto de sombras. Contó que ambos se enfrentaron en medio del camino mientras el viento levantaba hojas y tierra alrededor de ellos. Los árboles se sacudían, el aire rugía y luego todo quedó en silencio. Cuando el remolino desapareció, ni la criatura ni el soldado estaban allí. Los compañeros de Víctor comenzaron a hacer preguntas, pero él negó todo. Dijo que el anciano estaba confundido. Sin embargo, esa noche no pudo dormir, porque mientras los demás se burlaban del viejo, una sola idea seguía atormentándolo. El anciano aseguró haber visto un demonio, pero Víctor solo recordaba una serpiente. Aún no es tu momento. Ve y vive. ¡Ese hombre! ¡El que peleó contra el demonio! Yo estaba escondido en la hierba esa noche. Vi el remisto. Los árboles rullaban. No era un animal, era un demonio cubierto de sombras.